¿Qué onda, mundo? ¿Cómo están? Hola, mundo. Hola. Hola, mundo. Hola, mundo. Hola. Bueno, pues hoy tengo unos invitados especiales que se están quedando en mi casa y les estoy cobrando el favor. Bueno, no. Son amigos míos que vienen de visita y que también son asistentes o que han venido de intercambio a Francia y que nos van a contar un poquito de su experiencia porque ellos no viven en París, ellos viven fuera de París o vivieron fuera de París durante su estancia. Y pues saludos a Ernesto Tostado y a Ana Rodríguez que dejaron comentarios en el videito. Este video es para responderles a ustedes pues de qué se trata la convocatoria, algunos consejos, qué es lo que deberían o podrían esperar tanto antes de venir a Francia como ya estando acá en cuanto a la beca de asistente o alguna beca de intercambio. Entonces pues los presento de derecha a izquierda. Estoy confundido con los lados. No pasé la primaria, lo siento. Josué, él es de Tabasco y está en la academia de Nancy. Sí, Nancy. Alba, también. Ella es de Puebla y es también de la misma academia, Nancy Metz. Y Ángel, que él también es un buen amigo de Puebla, y él estuvo de intercambio en Rennes, de estudiante. Y bueno, yo estoy como asistente de París. Para los que no me conocen, mi nombre es Omi y yo soy autor e ilustrador de un libro, que se llama La Fortaleza del Dragón, y ahorita estoy trabajando como asistente de español, es decir, profe de español para alumnos franceses, y tanto José como Alba están igual de asistentes como yo. Entonces, pues básicamente, ¿de qué se trata la beca? ¿Cómo es el proceso de selección o qué consejos podrían darles? Bueno, primero para participar primero en el programa, pues sí debes de tener un nivel de francés, que mínimo es el B1, creo. Es que no sé. Ajá, el B1. Digo, no sé por qué tenía los. Pero bueno, el B1, y tienes que llenar una serie cumplir con una serie de requisitos que es el nivel del idioma. Después de eso puedes tramitar tu acta de nacimiento, un estudio médico, ¿qué más? Bueno, el acta de nacimiento, la cuestión es que debe estar apostillado. Y pues básicamente lo más importante, lo más relevante es la certificación del francés, que acabas de mencionar, es a partir del B1. Y no es necesario que la persona que aplique sea profesor de español. El requisito más importante es esto, la certificación, y que tenga de alguna u otra forma esa intención de interactuar con alumnos, más bien que tenga un poco de madera para eso, pero pues creo que es lo más fundamental, las cartas de recomendación, y nada más. Ya, bueno, ese es como el primer paso, ¿no? La certificación, los acta, estudios y las cartas de recomendación. En cuanto al acta de nacimiento y a los estudios, deben de tener mínimo 30 días, o sea, deben de haberse expedido dentro de 30 días o no más allá de un mes, pues. Y después de eso, pues ya te citan para una entrevista, la cual puede ser vía Skype o presencial. En la embajada de... No, en la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, algo que se nos pasaba era que no necesariamente debe de estar una persona titulada en alguna carrera, sino que puede aplicar a alguien que todavía está como pasante, que tiene una carta pasante, que está esperando su título universitario o maestría o doctorado, pero estudiantes no aceptan el programa. Ajá, si están como a la mitad de la carrera, todavía no están en proceso de titulación, tendrían que esperar hasta la titulación, ¿no? Sí. Bueno, hasta que comience. Hasta el proceso o hasta el título. De preferencia hasta el título, porque generalmente sí todos los que participan en esta convocatoria son mayores de 25 años, y lo cual indicaría normalmente ya están titulados. Ya están titulados. Entonces, para tener
se dice esto? Probabilidad de ser seleccionado, pues sí, de preferencia estar titulado. Ahora, después de eso, pues ya viene la entrevista, como dijimos, la cual es en francés y en español. Tiempo, una notita antes de la entrevista. A una amiga, bueno, todos estos papeles los van a subir a una plataforma en internet que viene en la convocatoria. Y una cosa importante es que cuando ustedes lo suban, chequen que de verdad se hayan subido, porque desgraciadamente tengo una amiga que también estaba aplicando conmigo al mismo tiempo, y entonces los dos subimos nuestros papeles el mismo día, pero a ella el sistema no le arrojó un número de folio. Entonces cuando se dio cuenta de que sus papeles nunca se enviaron, bueno, escaneados por internet nunca se enviaron, y quiso ir a hablar con la sede y decirles, oiga, pues pueden aceptarme porque yo sí mandé mi solicitud y todo, le dijeron que ya no se podía porque el sistema ya se había cerrado. Entonces el sistema por internet también falla, nada más chequen que sí se hayan enviado sus documentos. Exactamente. Sí, de hecho yo también lo chequé porque mandé mis documentos y como dice Omar, se supone que te tiene que arrojar un número y a mí no me lo arrojó. Y bueno, yo quiero pensar que ese mismo día varios mandaron su solicitud porque yo al día siguiente llamé y efectivamente no había arrojado el número, pero sí te confirmaban, solo que había un error en el sistema. Entonces tenías que esperar como que ese error se solucionara. Pero sí, es importante una vez que mandan su documentación, si no les arroja nada, llamar para estar seguro que sí se guardó en la nube, por así decirlo. Y bueno, ya después en la entrevista, pues te pueden preguntar lo que sea, o sea, te pueden hacer preguntas, bueno, primero de ti, cómo te llamas, qué edad tienes, por qué quieres participar en el programa, y todo esto es en francés generalmente. Después de que contestas, después de que te presentas en francés, ya te empiezan a hablar en español y bueno, te hacen unas preguntas acerca de qué harías en cierta situación, por ejemplo, no sé si los alumnos no te pusieran atención o si tú quisieras enseñar algo pero pues no puedes tocar ese tema, no sé, las tradiciones o sobre todo la religión católica, ¿no? Entonces pues ya te hacen estas preguntas y después vuelven otra vez al francés y ya te hacen preguntas más precisas como qué pasaría si los alumnos te preguntan sobre la delincuencia, la violencia, etc. Y pues ya con base en tus respuestas pues también es como una puntuación la que te van dando. Claro, tú no lo vas viendo, tú nada más vas viendo que van escribiendo y así como, pues sí, con un examen y ya. Bueno, sí. Bueno, otra cuestión que a mí me preguntaron en la entrevista era que cómo aplicaría los aprendizajes o los conocimientos adquiridos durante la asistencia en Francia, y creo que eso igual suma muchos puntos porque es como dar a entender que vas a volver a México, por esa cuestión creo que es necesario ser muy consistentes, muy precisos en lo que se responda a esa pregunta. Es decir, por ejemplo, no sé, dar ciertos aspectos de si, por ejemplo, aprendo esto, en México lo voy a aplicar de esta manera. Entonces eso también se coloca en una carta de motivación que no mencionamos al principio. Es un documento, 2 cuartillas, si no me equivoco, en el cual tienes que argumentar, es decir, por qué, convencer más bien a quienes van a revisar los documentos, por qué quieres ir a Francia. Entonces es así como quiero ir por esto y a mi regreso a México quiero hacer esto. Entonces todo eso genera también un poder de convencimiento o de asegurar un lugar en esta beca. Y bueno, que en México se conoce como una beca, pero en Francia en realidad somos empleados del Estado. Pero sí, la cuestión en esta pregunta es importante reflexionar bien en cuanto a, si aprendo esto, ¿cómo lo aplico en México? Entonces creo que eso suma muchos puntos también. Y bueno, una cosa de las entrevistas es que lo más importante de la entrevista es mostrar seguridad. O sea, no es tanto que seas impecable en el francés o que tengas mucha experiencia. Hay algo curioso acá en Francia porque normalmente cuando tú aplicas a un trabajo en México, casi siempre lo más importante es tu currículum. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Dónde has trabajado? ¿Cuánto tiempo duraste en el trabajo? ¿Cuáles fueron tus actividades? Pero acá en Francia, además del currículum vitae, entregas una carta de motivación de por qué quieres aplicar ese trabajo, por qué quieres estar ahí, por qué te interesa el puesto, qué es lo que vas a aprender, qué es lo que te motiva. Y acá en Francia le dan más peso a la carta de motivación que al currículum.
Entonces, ponle tú que si fueron 50-50, a lo mejor la carta de motivación y la entrevista tienen un peso de un 60 o un 65%. O sea, mientras más seguro te muestres, mientras te desenvuelvas mejor, si tú demuestras que puedes sobrevivir en otro país con un idioma diferente, aunque quizás tus habilidades en el francés o tu experiencia en docencia no sea mucha, pues eso te suma muchos más puntos. Porque eso les demuestra que pues, vas a seguir vivo al final de los 8 meses y que al final de la experiencia pues, los alumnos van a aprender algo de ti. Y realmente acá vas a estar hablando, con los alumnos al menos vas a estar hablando en español. Entonces, pues el francés es más que nada como para desenvolverte al día a día, hacer las compras, conseguir una casa, conseguir un plan de teléfono, etc. Pero en sí, como que tu confianza frente al grupo es lo que más se evalúa en la entrevista. Y bueno, respecto a los documentos, regresamos un poco. Hay ciertos documentos que se pueden hacer o los puedes enviar tanto en francés o en español, si te da la opción de que tú decidas de qué manera enviarlos. Pero obviamente lo sugerible es hacer el trámite todo en francés. O en los dos. O en ambos, sí, Los pues. dos, Depende de los tiempos. De hecho, Sí. bueno, esta es la segunda vez que yo vengo como asistente y la primera vez me pidieron menos cosas para la beca. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, después de que ya había pasado la entrevista, a los que íbamos a quedar seleccionados nos pidieron unos ensayos, tanto en francés como en español. Y la verdad es que nos los pidieron en un periodo muy corto de tiempo, de días, y pues todos trabajábamos, todos teníamos actividades, muchos se desvelaron o nos desvelamos haciendo los ensayos. Entonces, pues sí, si tienen como el límite de tiempo para entregar las cosas, denle prioridad al francés antes que al español. Exactamente. Y bueno, después de eso, pues ya no si pasas, perdón, la primera etapa que es entregar tus documentos, la segunda que es la entrevista, pues como dice Omar, no es que no esté asegurado tu lugar, pero sí vienen una serie de etapas como enviar más papeles o apostillar el acta de nacimiento, porque lo de la apostilla no es como inmediato, o sea, una vez que ya te aceptan, ya te piden que apostilles tu acta de nacimiento. Y bueno, hay un curso de inducción que es entre julio y agosto, y es muy importante que asistan a esa inducción porque pues ahí les explican todo así, ¿no? Cuáles son, no sé, los planes de teléfono más factibles, con qué casos se pueden encontrar, a dónde recurrir si tienen cierto problema. Les explican, por ejemplo, generalmente a los que vienen a París, ¿no? Cómo se pueden mover, qué planes comprar, etc. Entonces, pues sí es muy importante que vayan, bueno, aparte de que es obligatorio. Entonces, como que todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque sí hay que tener en cuenta también que va a haber, si trabajan, van a tener que pedir muchos permisos, ¿sí? Porque es como, primero para ir a dejar los papeles, porque bueno, ya que estás dentro de eso, tú te quieres asegurar que todo esté bien, o sea, ya no quieres decir, ay, no vaya a ser que... No vaya a ser un error del sistema y nunca se enviaron. O que cierta compañía de correos no va a dejar mis documentos en donde tienen que... Entonces, van a querer ir, sobre todo los que viven cerca de México, van a querer ir de la Ciudad de México, van a querer ir a dejar sus papeles. Entonces, sí son como unos 5 permisos que van a pedir durante toda esa selección, o un poquito más quizás. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea que sí es como entregarse durante 8 meses previos al proyecto, porque de hecho son 8 meses antes y luego pues los 8 meses que van a estar en Francia, entonces es... Y el regreso. Ajá, y el regreso, entonces sí es un buen de tiempo, o sea, invertido, y bueno, vale mucho la pena, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Y también prevén viajes, porque por ejemplo nosotros somos de Puebla, o sea, en 3 horas estamos en el DF, pero Josué es de Tabasco, entonces imagínense, de Tabasco al DF, pues tiene que comprar un boleto de avión, tiene que reservar hotel, o sea, no puede ir como de entrada por salida como nosotros, y pues sí o sea, si viven en los extremos del país, en Baja California, en Chihuahua, en Yucatán, en Chiapas, pues tienen que prever que en algún momento van a tener que hacer un viaje al DF y tienen que tener como la solvencia pues de un hotel, de un boleto de avión. Y bueno, ya mencionando lo de la reunión algo que nos pasó, y digo nos pasó a varios, nos robaron en la Ciudad de México.
O sea, a ellos no, afortunadamente. A mí me pasó, a otro chico también le pasó. Y creo que también es mi tocayo. Los humanos tenemos mala suerte. Pero bueno, el chiste es que la primera vez que yo fui asistente, fuimos a la Ciudad de México, pasé ahí 3 días, anduvimos tanto paseando como asistiendo a la formación y no pasó nada. Y en el metro, ya que iba de camino a la terminal para regresarme a mi casa en Puebla, en el metro me robaron la cartera y el celular. Y eso le pasó también a 2 o 3 asistentes que yo he tenido noticia de esta generación. Entonces, en México ven mentalizado de que puedes perder tus cosas. O sea, no es que las vayas a perder, pero pues en ese entonces yo llevaba dinero extra para poder comprar mi boleto de regreso a mi casa. Y de hecho iba con unos amigos y mis amigos estaban así como de, ay, pero te robaron y ahora ya no tienes dinero y yo no te puedo prestar y tu celular, ¿cómo te vas a comunicar con tu familia? Y yo con mi cara de, sí traigo dinero, pero no quiero que me lo roben también, cállate. Entonces también, o sea, tomen medidas de seguridad. Si nunca han viajado a la Ciudad de México o si no se han desenvuelto en una ciudad grande, es probable que se pierdan, es probable que les quieran ver la cara vendiéndoles cosas más caras, es probable que les intenten robar la cartera, el celular, la bolsa. Entonces, pues también si pueden ir en grupos, si pueden juntarse en una terminal todos los que vienen de la misma ciudad y llegar todos juntos a la SEP, pues eso sería mucho más genial y mucho más seguro. Y realmente, pues ahí van a estar un par de días, no es tan agotador, pero pues sí es necesario que tengan en cuenta ese viaje. Bueno, depende, no sé, porque por ejemplo yo estuve 3 días, porque tuve la cita en la embajada para tramitar la visa un martes, creo que la reunión era el jueves. Entonces sí hay que prever ciertas situaciones porque la Secretaría de Educación Pública, para el trámite de la visa, ya que fue aceptado y para esta reunión, asigna fechas para el trámite de visa, fechas cercanas a la reunión, a la capacitación. Entonces igual hay que prever esa cuestión, pero bueno, ya dependerá de los días en los que se asigne la cita para el trámite de la visa, que es completamente gratuito, la visa no se paga, entonces es un apoyo extra que nos brinda el gobierno de México en esta beca. Sí, entonces bueno, sí, eso más adelante, pero pues sí hay que prever también un presupuesto para todo lo que va a conllevar, porque pues igual los trámites, pues casi todos los trámites tienen un costo, ¿no? El acta de nacimiento, la apostilla, el apostillamiento, el certificado médico y después la carta de antecedentes no penales. La carta de antecedentes, y cuando algunos, los que viven cerca, bueno, eso ya también dependerá, ¿no?, de las circunstancias, porque como dijo Omar, pues cada año van cambiando ciertas normas, vamos a decirlo. Entonces, probablemente los que no viven en la Ciudad de México o en Puebla o alrededor de la Ciudad de México, pues tendrán que pagar una guía para que les llegue su pasaporte con su visa. Entonces sí son unos gastos que hay que tomar en cuenta y pues empezar a ahorrar. Y una vez que llegan a Francia, pues también, o sea, tener un ahorro, porque sí te pagan, todo te lo pagan a tiempo y como debe de ser, pero pues por unos días pues sí estás viviendo como de lo que ganaste en México o de tus ahorros. Entonces es mejor comenzar a ahorrar con tiempo y no verte presionado con, ay, sí, ya van a pagar, o cuándo van a pagar, o es que ya necesito que me paguen porque ya no tengo dinero. Porque aunque les toque en ciudades pequeñas, como es mi caso, pues también hay que comprar comida, o hay que pagar la renta por adelantado, o pues ciertas cosas, ¿no? También abrir la cuenta del banco, bueno, eso no te cobran, ¿no? Pero son toda una serie de cosas que tienes que hacer y pues sí, eso va mermando en tu presupuesto y al final pues ya estás como, ay, ojalá que ya paguen, ojalá que ya paguen. Entonces sí hay que planificar eso. Y bueno, yo creo que el gasto más fuerte que tiene la beca, sin lugar a dudas, es comprar el boleto de avión. Entonces, ustedes van a tener que comprar su boleto de avión, vuelo redondo, México-Francia, y la SEP les va a poner especificaciones del vuelo. Ellos les van a decir en qué fechas,
y cuáles son los requisitos. En este caso, a nosotros, esta generación, nos reembolsaron parte del boleto de avión. Tampoco esperen que el reembolso les llegue antes de que lleguen a Francia. A nosotros nos llegó un mes después de que ya estábamos acá en Francia. Entonces prevean ese dinero para el vuelo y no compren vuelos de oferta, porque igual, por ejemplo, mi hermana me dijo, ay, mira, este vuelo está baratísimo, es Francia-París, y creo que hacía una escala en no sé dónde, creo que en Inglaterra o en Ámsterdam, y dice, mira, está baratísimo, está en una promoción y la tienes que comprar ya. Y así de, a ver, aguántame tantito, porque la SED no me ha mandado requerimientos de nada, y a lo mejor yo lo compro, y resulta que ese vuelo con esas características, la SED no lo acepta para el reembolso. Y dicho y hecho, 2 días después, ya que se había pasado la promoción, la SED mandó las especificaciones del vuelo, y el vuelo que me había dicho mi hermana no entraba dentro de sus especificaciones, por las escalas, por las fechas, por varias razones. Entonces no compren como cosas de oportunidad, de verdad necesitan mucha paciencia y vayan siguiendo los lineamientos de la SED. Más que nada porque si no lo siguen, se retrasan los pagos o el reembolso no llega o puede que ni siquiera se lo reembolsen porque no cumple con las especificaciones de la SED. Y esto no es tanto de la SED, sino que pues, la SED le tiene que rendir cuentas a la Secretaría de Hacienda, que es la que designa los fondos para las becas, y pues al final la que tiene la última palabra es la Secretaría de Hacienda. Entonces, aunque nosotros estemos ahí peleándonos con los delegados de la SED y los de la SED hagan su mejor trabajo, pues los de Hacienda no les importa si ya te pagaron, si ya comiste, si ya no tienes para la renta, a ellos les importa que el papeleo esté en orden. Entonces, pues ese es un caso. Y bueno, antes de que pasemos a cómo es llegar a Francia, Ángel, a ver, ¿cómo fue tu experiencia aplicando para una beca de, ¿qué fue, licenciatura? Licenciatura. ¿Cómo fue? ¿Fue un proceso igual que el nuestro? ¿Fue diferente? ¿Fue más tardado? ¿Fue más rollo? Es un proceso muy similar, pero dependiendo de la licenciatura va a seguir diferentes caminos y también diferentes becas. Normalmente para aplicar a un intercambio de licenciatura el promedio es 8.5, pero hay algunas facultades o carreras que requieren un promedio más alto o más bajo que eso. En mi caso, bueno, me apoyó mi universidad y también mis papás, aunque también hay el caso en el cual pueden apoyarte tanto la universidad como una beca del gobierno, dependiendo la duración del intercambio. Y al igual que ustedes, fue un proceso más o menos de 6 a 8 meses, entre cartas de recomendación, cartas de motivación, currículums, tira de materias. Yo creo que lo más importante en un intercambio, en la primera etapa lo más importante es la selección de materias, es decir, buscar que su facultad o su universidad les vaya a validar las materias que ustedes pretenden tomar en la otra universidad. Yo creo que eso es lo más importante. Primero, investigar muy bien el programa de la universidad receptora para que no tengan problemas después con la revalidación de materias. Okay. Bueno. Y bueno, ahí voy a anunciar una beca para aquellos alumnos que quieren irse de intercambio por menos de 6 meses y que tienen un promedio mayor a 9. Pueden solicitar una beca de la SEP igual, que se llama beca de excelencia, y para que les puedan dar esa beca no tienen que tener ninguna materia reprobada y evidentemente tampoco recursada, y tienen que tener mínimo el B2 bueno, en este caso sería de francés para venir a Francia, ¿no? Pero también esa beca también es para otros países. Entonces, bueno, ya si alguien más quiere ir, por ejemplo, a China o no sé, a otro país, Estados Unidos, pues tendrá que tener el B2 del idioma de ese país. Y bueno, en este caso esa beca no se puede unir con la beca de la escuela. Entonces, pues es decidir entre la de la SEP o entre la de su universidad. Y generalmente es conveniente aceptar la de la SEP y no la de la universidad, porque las de la universidad generalmente son becas muy reducidas, y la de la SEP sí tiene una cantidad mayor para los
6 meses. Generalmente no son 6 meses, son 4 meses los que van a estar estudiando, entonces la verdad es que la beca les ayuda muy bien hasta para comprar el boleto de avión. Entonces, pues pueden buscar ahí en la página de la SEP, informarse y postularse. Lo malo de esa beca, digamos, es que se hace hasta finales de julio. Entonces, y luego, o sea, son 15 días y ya sabes si saliste o no. Entonces, pues sí, es como un poco arriesgado, ¿no? Si no salen en la beca, pues... Perdiste el otro. Sí, sí, es como un volado. Es como un volado. Bueno, no, en mi caso, en mi universidad, sí, o sea, la rechacé después de... Pero yo creo que depende de la universidad también. Sí, pero si no, sí es como un volado así de, pues, a ver qué pasa. Bueno, pues hasta acá queda el primer video sobre consejos y cosas. Ahorita es todo lo que tienes que hacer antes de irte, o sea, trámites, cosas que tienes que entregar, proceso, etc. Espero que les haya sido de utilidad. Después vamos a subir otro video que es cómo es ya llegar a instalarte a Francia, o sea, cómo es desde que te bajas del avión hasta quizás hasta el tiempo que llevamos, porque llevamos poquito tiempo, llevamos cerca de 3 meses, 3 meses, 4 meses. 4 meses más o menos, o sea, es poquito tiempo que llevamos acá, pero les vamos a explicar cómo. Entonces, denle click, suscríbanse al canal, denle like si les gustó, compártanlo con sus amigos. En la descripción les voy a dejar el video de cómo, cuáles son las diferentes becas a las que tienen acceso. Entonces, chequen ese video también si todavía no lo han visto. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima entrega. ¡Chao, mundo! Bye. Bye. Será pulir.